estas palabras, ha caído y expiró. Y gran temor vino sobre todos los que oyeron estas cosas, y habiendo levantado los jóvenes, lo vendaron y lo llevaron y lo enterraron. Sigue el verso 7. Y vino a ocurrir 3 horas después que su esposa, no sabiendo qué ha sucedido, vino y Pedro vino, y Pedro le respondió: dime por cuánto tú vendiste el lugar. Y ella dijo: sí, por tanto. Y Pedro le dijo a ella: ¿cómo fue acordado por ti para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de quienes enterraron a tu marido están en la puerta, y ellos te llevarán también. Y ella cayó a sus pies y expiró. Seguidamente a sus pies y expiró. Y los jóvenes que habían venido o entrado la encontraron muerta, y la habían llevado y la enterraron a ella cerca de su marido. Y grande temor vino sobre toda la asamblea, o sea, toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces vemos que en esta dispensación en que estaban en el periodo de los Hechos, se hacían juicios sobre los pecados de los creyentes, como este de haber mentido al Espíritu Santo. Recordemos que nosotros en nuestra presente dispensación, la cual es la dispensación de la gracia de Dios, estos juicios que ocurrían o que ocurrieron, por ejemplo, no solo cuando mintieron Ananías y Zafira, sino por ejemplo cuando se tomaba indignamente la cena del Señor, ocurrían juicios que de pronto hasta causaban el fallecimiento de los creyentes, lo cual no ocurre en la presente dispensación, para que tengamos en cuenta que si hay una diferencia entre la dispensación la dispensación pentecostal que ocurrió durante el periodo del libro de los Hechos, y la presente dispensación que fue posterior al final del periodo del libro de los Hechos. Bueno, entonces continúo leyendo del capítulo 5 del libro de los Hechos. Y es el verso 12. Y a través de las manos de los apóstoles vinieron muchos signos y maravillas entre la gente, y ellos estaban con un acuerdo todos en la puerta en el pórtico de Salomón. Ahora sigue el 13. Y del resto nadie se atrevía a unirse a ellos, pero la gente estaba magnificándolos. Entonces recordemos que el Evangelio del Reino venía con estas señales, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16 de Marcos, del libro de Marcos. Verso 14 del capítulo 5. Y vinieron, entre más creyentes fueron añadidos al Señor multitudes tanto de hombres como mujeres. Dice acá, o sea, fueron muchos creyentes añadidos al Señor, multitudes tanto hombres como mujeres.
Verso 15. Tanto en los lugares amplios traían a los enfermos y los colocaban sobre camillas para que colchones y camillas para que a la venida de Pedro aún su sombra pudiera pasar sobre alguno de ellos. Y venían también gente de las ciudades alrededor de Jerusalén, trayendo personas enfermas y quienes estaban amenazados o atormentados por espíritus impuros. O que llamamos inmundos, quienes todos fueron sanados. O sea que los apóstoles estaban haciendo los mismos milagros que comenzó haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando recibió el Espíritu Santo después de su bautismo. Sigue el verso 17. Y habiéndose levantado el jefe sacerdote y todos los que estaban con él, siendo de la secta de los saduceos, fueron llenos con celo y colocaron sus manos sobre los apóstoles, o sea, los aprendieron y los pusieron en una prisión pública. Verso 19. Y un mensajero del Señor a través de la noche, o sea, aquí dice mensajero, pero posiblemente un ángel, abrió las puertas de la prisión también, y habiéndoles sacado, y dijo: vayan y levántense, hablen en el templo a la gente todos los dichos de esta vida. O sea, les habla de que sigan predicando el Evangelio. El verso 21. Y habiendo oído, ellos entraron a la madrugada en el templo y estaban enseñando. Y el sacerdote jefe había venido y los que estaban con él, y llamaron al Sanedrín y a todo el Senado de los hijos de Israel, o sea, la congregación de los hijos de Israel, y ellos enviaron a la prisión para que los trajeran. Y los oficiales, habiendo venido, no los encontraron en la prisión. Sabemos que ya los había librado el ángel. Y habiendo regresado, ellos dijeron, diciendo, verso 23, la prisión en verdad encontramos cerrada con toda seguridad, y los guardias, los vigilantes, de pie afuera de las puertas, en las puertas, cuidando las puertas. Y habiendo abierto, dentro no hemos encontrado a nadie. Dice ahora el verso 24. Y mientras el sacerdote y los magistrados del templo y los jefes sacerdotes oyeron estas palabras, ellos estaban dudando en cuanto a ellos, en cuanto a qué sucedería o en qué se convertiría esto. El verso 25. Y acercándose, uno de ellos les dijo a ellos: miren, los hombres que ustedes pusieron en la prisión están en el templo de pie y enseñando al pueblo. Verso 26.
Luego los magistrados, habiéndose ido con los oficiales, los trajeron sin violencia, porque ellos tenían temor de la gente para que no fueran, evitando pues que fueran apedreados. 27. Y habiéndolos traído, ellos los pusieron en el Sanedrín, y el sacerdote jefe les preguntó, diciendo, verso 28, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y vean, y miren, ustedes han llenado a Jerusalén con su enseñanza, y ustedes intentan traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Verso 29. Y Pedro y los apóstoles respondiendo dijeron, obedecer a Dios nos es necesario más que a los hombres. Y el verso 30. Y el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, habiéndolo colgado sobre un árbol. 31. A este Dios, un príncipe y un salvador ha exaltado con su mano derecha para dar reformación a Israel y perdón de pecados. O sea que este verso es importante volverlo a leer. Es el verso Hechos 5:29. Dice así: y Pedro y los apóstoles respondiendo dijeron, obedecer a Dios nos es necesario más que a los hombres. Es el verso 30. Hechos 5:30. Muy importante. Dice el verso 30. Y dice así: y el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes asesinaron, habiéndolo colgado sobre un árbol. Y dice el 31, a este Dios, un príncipe y un salvador, ha exaltado con su diestra, con su mano derecha, para dar reformación, o sea, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y dice el 32, y nosotros somos sus testigos de estos dichos, y el Espíritu Santo también, quien Dios dio a quienes lo obedecen. Entonces vemos acá que esto tiene que ver con el Evangelio del Reino, que habla del arrepentimiento de pecados, o lo que aquí llaman reforma, y por eso dice acá en la parte final de que Dios da el Espíritu Santo a quienes lo obedecen. Este era el Evangelio que se predicaba, que estaba predicando Pedro desde el capítulo 2, y que es el Evangelio del Reino.